¿Comenzamos? Ya. Buenos días, hermanos. Ya vamos a comenzar. Comencemos Comencemos con palabras de oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, te damos gracias por la bendición que ha sido este curso, Señor, este ciclo. Señor, por todo lo que hemos aprendido y lo que vamos a seguir aprendiendo. Señor, pedimos tu bendición en este día para poder captar bien lo que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdanos de ver tu palabra como una revelación especial. Ayúdanos a valorarla, Señor, como esta revelación. Señor, en ese día, al considerar lo que va a pasar en el futuro, Señor, ayúdanos, Señor, a tener esa esperanza, la esperanza que tenemos porque somos tus hijos, porque nos amaste, enviaste a tu Hijo Jesús. Señor, pedimos tu bendición en los hermanos que no pueden estar con nosotros en este día. Señor, pedimos tu bendición sobre la familia de Matt, Señor, también de todos los demás que conocemos que tal vez están enfermos o con problemas. Señor, pedimos tu presencia con ellos. Señor, pedimos también que tú estés aquí presente con nosotros para guiarnos a toda la verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Unos anuncios antes de continuar. El siguiente sábado es el examen, ¿no? Entonces vamos a comenzar a las 10. No vamos a estar aquí a las 9, sino a las 10. Vamos a tener 1 hora para el examen de esta clase. Y me imagino que desde como las 11:30 más o menos van a tener 1 hora para el examen de math, ¿no? Entonces, también para los que tal vez no entregaron sus tareas o tal vez todavía no han visto los videos que necesitan ver porque tal vez tienen demasiadas ausencias, que faltaron demasiadas clases, necesitan igualar, ¿no? Y ver estos videos. Pero para esto vamos a darles para mi clase voy a darles hasta el comienzo del próximo ciclo para ver todos los videos. Entonces al comienzo del próximo ciclo voy a preguntarles si es que ya vieron todo, para poder darle los puntos de participación de la clase. No se olviden que también en el siguiente sábado, en el día del examen, tienen que entregar también esta hojita que dice cuánto leíste del Nuevo Testamento. También esto, había un paquete, ¿no?, con todo un poco de información de cada libro del Nuevo Testamento. Esto también tiene que leer, ¿no?, que esto va con cada libro del Nuevo Testamento. Entonces tiene que leer tanto el paquete que el Nuevo Testamento y escribir ahí cuánto leíste, ¿no?, siendo totalmente honestos, ¿no?, porque ese es el sistema de honor. No hay cómo averiguar si es que es mentira o no, pero voy a confiar en ustedes. Entonces creo que estos son todos los anuncios que tenemos hoy. Hoy vamos a considerar el último libro de la Biblia. Tenemos un libro más. Y después, dependiendo del tiempo, vamos a también considerar un poco el tema de la oración. Porque si vieron en el programa de estudios que les di al principio de la clase, vemos que íbamos a estudiar una clase entera la oración y otra clase entera el carácter del pastor, pero no tenemos el tiempo para hacer esto. Entonces vamos a por lo menos hablar un poco de la oración, qué es, porque es importante. Creo que ya sabemos que es importante, pero vamos a hablar un poco más de esto. Y al final vamos a hacer un repaso de lo que vamos a ver en el examen, o algunas cosas que podemos ver en el examen, ¿no? Buenos días. Entonces, si es que tienen preguntas acerca de las notas y todo, luego pueden
eh, preguntarme o tal vez después del examen, pero para los que tienen que ver los videos no voy a tener la nota final hasta luego, hasta que me digan que ya leyeron todo, ¿no? Buenos días. Sí. Voy a intentar de anunciar todo esto de nuevo al final de la clase, ¿no? Entonces, si pueden ayudarme a recordar al final de la clase, anunciar todo esto. Muy bien. Ya consideramos varios géneros literarios del Nuevo Testamento, ¿no? Ya consideramos los evangelios, la historia, las epístolas paulinas, las epístolas de prisión, las epístolas pastorales, las epístolas generales, ¿no? Entonces, hasta ahora tenemos todos estos géneros. Tenemos un género más, que es la literatura apocalíptica. Literatura apocalíptica. ¿De qué se trata ese tipo de literatura? ¿Ah? Sí. De el futuro, específicamente el fin de este mundo, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos que tenemos que considerar cuando pensamos en ese tipo de literatura. Que en primer lugar es muy simbólica. Hay mucho simbolismo en ese tipo de literatura. No se interpreta literalmente como la historia o como una biografía. No podemos leerlo y decir así, exactamente así va a pasar esto, porque hay mucho simbolismo, mucho lenguaje que quiere expresar una idea, pero posiblemente no va a ocurrir exactamente con las palabras que usan. Y también ese tipo de literatura incluye porciones proféticas. Entonces, hay literatura apocalíptica en el Antiguo Testamento también. En el Nuevo Testamento, este género se aplica al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis. Y esto vamos a considerar hoy día. Y el tema es, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué esperamos en el futuro? Entonces, otra vez vamos a considerar una estructura. En los primeros 8 versículos tenemos el prólogo, como la introducción. De 1:9 al 3:22 vemos la presencia de Cristo con sus iglesias. Y vemos su conocimiento de ellas. Entonces Cristo ya conoce la condición de esas iglesias, ya sabe cómo es el estado de ellas. Él habla directamente a cada iglesia, ¿no? A la iglesia de Laodicea, por ejemplo, y Éfeso y otras.
de 4:1 al 22:5 vemos lo que sucederá. Vemos la defensa de Cristo, de su iglesia. Y también la destrucción de sus enemigos. Entonces, Cristo va a defender su novia, ¿no?, su esposa, quien es la iglesia, y también va a destruir todos los enemigos de ella y de él. Vemos aquí como unas categorías bajo esto: el cordero y el libro. ¿Quién es digno de abrir el libro?, ¿no? Vemos esta pregunta en Apocalipsis. Y vemos que la respuesta es el Cordero. Solo el Cordero es digno de abrir el sello, de romper el sello de este libro y abrir el libro. Vemos también los ángeles y las trompetas. Vemos también la mujer, su hijo, el dragón y las bestias. Es, en otras palabras, el conflicto cósmico entre Cristo y ¿quién? Satanás. Hay una guerra, una gran batalla entre Cristo y Satanás, ¿no? Y 22:6 hasta el 21 tenemos el epílogo, la conclusión, las últimas palabras. Y de verdad este libro merece un ciclo entero dedicado solamente a este libro. Podríamos conversar de las diferentes perspectivas del milenio, podríamos hablar de qué significa la mujer, el hijo y el dragón, ¿no?, en mucho detalle, pero no tenemos ese tiempo, y más esta clase es como una panorama nomás, ¿no?, de lo que vemos. Pues más o menos es una manera de dividir ese libro. Pero algo que vemos una y otra vez es que se centra en la persona de ¿quién? De Cristo, exactamente. Él es el héroe de la historia. Él es el que termina victorioso después de todo. Sus enemigos son, ¿cómo es? Derrotados, destruidos. Satanás y todo su ejército van al lago de fuego preparado para él, y Cristo es victorioso, y al final de todo él ya
arregla todo lo malo, ¿no? Él ya cambia todo lo que es malo, todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento. Él quita toda lágrima de nuestros ojos y ahí viene su reino y es un reino para siempre donde Él ya gobierna todo, ¿ya? Él ya está en control de todo, ya no va a tener enemigos más. Sus enemigos ya van a estar castigados, ¿no? Y nosotros, y va a llevar a todo su pueblo a vivir con Él. Y esto es, cuando nosotros vemos esto, este libro nos da mucha esperanza. Y imagínense que en el tiempo de Juan, quien escribió este libro, la iglesia estaba sufriendo mucho, ¿no? Mucha persecución en este tiempo, mucha persecución. Y probablemente se preguntaron a sí mismos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es el futuro? ¿Qué tiene Dios para nosotros? Entonces Dios da esta revelación especial a Juan. Y esta revelación, buenos días, nos da esperanza. Nos da esperanza para continuar, para perseverar en la fe, para seguir adelante aún en medio de pruebas y dificultades. Sí. Con respecto a todo esto, Satanás ya sabe que esto va a pasar Sí, e igual va a pelear. sí, igual va a pelear. Sí. ¿En qué momento? ¿En qué momento se da exactamente el arrebatamiento? Esa es la pregunta. Hay diferentes perspectivas, ¿no? Hay algunos que, bueno, por eso, no sé si tenemos tiempo, pero algunos dicen que va a ocurrir antes de ese ese tiempo de tribulación en la tierra. Algunos dicen que va a esperar hasta después. Entonces, pero hay diferentes interpretaciones. No podemos decir seguramente, por seguro, eso es lo que va a suceder. Por ejemplo, en cuanto al milenio, ¿no? Hay diferentes interpretaciones que muchos teólogos piadosos tienen. Son diferentes. Pero sabemos que por lo menos que vamos a ser arrebatados, ¿no? Jesús va a recogernos, vamos a estar con Él en las nubes, ¿no? Vamos a ascender a estar con Él, a su presencia. Entonces, hay que estudiar, hay que investigar, hay que leer diferentes comentarios, leer diferentes perspectivas para ver, para considerar con cuál está de acuerdo usted, ¿no? Y está bien también llegar a un punto de decir, no sé todavía. Y puede ser un proceso, ¿no? Yo veo que aquí, por ejemplo, en Ecuador y también en muchos lugares en los Estados Unidos, es un tema donde la gente ya quiere que tengamos las respuestas. Quiere que ya sepamos exactamente lo que va a suceder. Pero la realidad es que está bien decir, yo no sé, todavía lucho. Y ahí estoy yo, no sé dónde caigo yo en esas interpretaciones, qué creo exactamente yo, porque hay diferentes perspectivas. Entonces, hay diferentes, como dije, diferentes perspectivas y tenemos que investigar un poco. Hay un libro, no sé si está en español o no. Voy a buscar, voy a ver si es que para la próxima clase puedo traer el título por lo menos para que busquen, investiguen un poco más. Pero hay muy buenos recursos para esto. También creo que nosotros tenemos diferentes comentarios ahí en la biblioteca. Posiblemente uno de estos ya habla de esto un poco más, ¿no? Con las diferentes perspectivas que puede ayudarles. Pero muy buena pregunta, lamentablemente no tengo la respuesta.
Hay de manera, no sé si decirlo teológico, hay un orden en la Biblia del Apocalipsis. ¿De la cómo? Del Apocalipsis hay un orden, ¿no es cierto? A veces son cosas, por ejemplo, en el dragón que puede interpretar tal vez de lo que pasó con el Señor Jesucristo. Y el milenio es después de la gran tribulación. También hay un versículo que dice, más o menos, el que permaneciere fiel hasta el fin ese será salvo, y se tiene que ver con las lámparas de las 10 vírgenes atentas, de las 5 atentas, de las 5 insensatas. Eso más o menos se podría referir a al tiempo de antes de la tribulación o después, como dice, hay diferentes interpretaciones, pero hay un orden en el Apocalipsis. Podremos regirnos en ese orden, estará bien, porque está escrito. Sí, pero tenemos que recordar también que es una literatura muy simbólica, hay mucho simbolismo. Y aun cuando habla de, por ejemplo, la mujer y su hijo y el dragón, que puede referirse a Cristo, ¿no? Y que como es casi como una historia de él, de lo que pasó con él. Pero entonces, aún esto es muy simbólico, ¿no? Esta historia es muy simbólica. Tenemos que tener mucho cuidado y no leer este libro literalmente. Primero sucederá esto, y después viene esto, y después viene esto, y esto, así. Pero sabemos que por lo menos aquí es un vistazo de lo que va a suceder, lo que va a ocurrir. Tal vez no vamos a reconocer los símbolos hasta después de que pasa, no sé. Entonces, pero este libro nos ayuda un poco a entender que estamos en los últimos días o que hay tribulaciones, sí, porque eso es lo que la Biblia dice que va a pasar, ¿no? Entonces siempre tenemos que proceder con cuidado, ¿no? Cuando leemos. Sí, y van a tener muchas preguntas. Y otra vez les animo a investigar, ¿no? Si es que tienen preguntas, después de leer e investigar, tal vez podemos sentar juntos para poder considerar la palabra de Dios juntos, no como en un estudio. Pero lamentablemente hoy no podemos así llegar a estos detalles. Micrófono, por favor. Dijera ahí, por la respuesta. ¿A qué se refiere básicamente cuando dicen Apocalipsis, la gran ramera? ¿Y qué de los 144,000 que dice la Biblia? Gracias. Bueno, muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas. No sé si tengo las respuestas. ¿Tiene la cita bíblica para la gran ramera? Pero lo raro de este 144,000 es que habla de estos, que estos son los hijos de Israel, ¿no? Y luego en el siguiente versículo 9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Entonces no termina solamente con los 144,000, pero este número refleja una gran cantidad de personas. Muchas personas. Entonces creo que no es así literal. Entonces que ese número representaba, porque son 12,000 de cada tribu. Entonces representa un número grande de muchas personas de cada una de esas tribus de Israel. Y luego también
vemos que hay muchas otras personas de cada nación ahí, de cada tribu, de cada lenguaje. Sí. 144.000, como dice ahí la palabra, que son de las 12 tribus de Israel escogidas. Ellos van a predicar, son judíos mismos que van a predicar en ese tiempo de la gran tribulación para que hayan los salvos después del arrebatamiento de la iglesia, entendí yo así, que primero es el arrebatamiento, luego viene la gran tribulación y ahí se levantan los 144.000 judíos que van a seguir evangelizando para aquellos que van a salvarse, pero para los que se salvan después de la gran tribulación va a ser mucho más complicado. No es como ahora tenemos la libertad de decir soy creyente evangélico en Cristo Jesús, a pesar de que haya otras religiones, entonces no va, en cambio iba a ser mucho más duro para un creyente decir que es seguidor de Cristo, automáticamente le vuelan la cabeza. Sí. En cuanto a ellos evangelizando, no sé, ¿de dónde? Yo no tengo esa de lo que leí, lo que yo entendí, eso es lo que yo digo. Ya. Entonces, Por lo menos ellos son los creyentes, ¿no? Ellos son los que que son hijos de Dios, que son parte del reino de Dios. Entonces, estos, en ese sentido, son los que predican por lo menos por su testimonio de que Jesús es el Señor, el Evangelio. Entonces, no sabemos exactamente si son los evangelistas así que salen evangelizando, pero por lo menos son los que por su testimonio dicen que Jesús es el Señor. son como quien dice 144.000 convencidos radicalmente de que Jesucristo es Dios y nadie va a cambiarle su forma de creer y de pensar y de sentir. Exactamente. Ya. Exactamente. Muy bien. Tengo unos 7 temas para ustedes. Si quieren anotar. ¿Quién ya leyó todo el Nuevo Testamento? Yo, pero de que me acuerde, no sé. Sí, obviamente recordar todo de Sica va a ser imposible. Entonces, cuando lleguen a este libro, consideren estos temas, ¿no? Al leer el libro. El primer tema: por su muerte, Cristo conquistó a Satanás y redimió gente de cada nación. Repito, por su muerte Cristo conquistó a Satanás y redimió gente de cada nación. Número 2. Jesucristo está presente en su iglesia, en la tierra, por medio del Espíritu Santo. Jesucristo está presente en su iglesia, en la tierra, por medio del Espíritu Santo. Entonces, como ya consideraron en la clase de Matt, Dios es un Dios trino y no podemos considerar, por ejemplo, que el Espíritu Santo es como otro Dios, ¿no? Porque Jesús, el Espíritu Santo y Dios el Padre son un solo Dios, ¿no? Entonces Jesús está presente por medio de su Espíritu. Número 3, la historia del mundo está en las manos de Jesús. La historia del mundo está en las manos de Jesús. Entonces, si esto es cierto, ¿alguien puede detener su mano? No. Si la historia del mundo está en las manos de Jesús. En otras palabras, Él gobierna todo. Él está en control. No hay ninguna sorpresa, nada que le sorprende, nada que está fuera de su control. Aun cuando llegamos a los sufrimientos
de los santos, de la dificultad de la iglesia, eh, las persecuciones que vendrán en mayor manera, Cristo todavía está en control. Podemos confiar en Él, aún en medio de esas dificultades. Sí. Micrófono. Perdón. Con respecto a todo lo que está bajo el control de Dios, es la soberanía de Dios, ¿no es cierto? Ya. Con respecto a lo que ofreció Satanás al Hijo de Dios, hay un solo Dios, yo te daré, y para poder dar tengo que tenerlo. ¿O era una de las más mentiras del padre de la mentira? Bueno, sabemos que Él es el engañador, ¿no? Obviamente Dios le permitió y le permite cierta autoridad en ese mundo, ¿no? Es el espíritu de desobediencia que obra en los hijos de desobediencia. Él es el príncipe del aire, ¿no? Del poder del aire aquí en este mundo. Hasta cierto punto Dios le permite gobernar sobre los hijos de desobediencia, ¿no? Sí, exactamente. Sí, de este mundo. Entonces, obviamente no es el rey. Dios últimamente está en control de todo, pero le permite por un tiempo tener el poder de engañar y hacer sus malas obras aquí en la tierra. Pero Dios todavía, vemos esto en Job, ¿no? En el libro de Job, los primeros 2 capítulos, porque el diablo se acerca a Dios y él pide, básicamente dice, Job solamente te adora porque lo has bendecido de esas maneras, pero al maldecirlo ya va a negarte, va a maldecirte. Pero entonces Dios dice, ya está bien, puedes hacer esto y esto y esto, no más, a Job. Entonces, esto ocurre varias veces, ¿no? Entonces, el diablo obviamente tiene límites en su poder, porque está bajo el control soberano de Dios en este mundo. Pero hasta cierto punto Dios le da libertad de obrar en su maldad. Cuando dijo, le da libertad de obrar a él, ¿no es cierto? También nos da la libertad a nosotros de elegir entre el bien y el mal. Por algo están los 2 caminos pronunciados en la Biblia, ¿no es cierto? También tenemos una libertad nosotros de poder elegir viendo los 2 caminos. Sí, pero entre el bien y el mal, Dios nos da como una gracia que se llama gracia común. Es una gracia que es como Dios pone límites en lo que nos permite hacer en nuestra maldad. Porque sin estos límites nosotros vamos a hacer lo peor posible, cada vez, lo peor posible. Y obviamente nosotros tenemos una sociedad que más o menos está estable, ¿no? Tenemos leyes, tenemos reglas aquí en la sociedad de lo que está prohibido, lo que es permitido. En ese sentido tenemos una gracia común de Dios de no hacer siempre lo peor. Pero nosotros no hacemos el bien en el sentido de que nosotros elegimos el bien para la gloria de Dios, como de nuestra propia carne. Nosotros no elegimos hacer el bien para la gloria de Dios, sino elegimos el bien porque somos egoístas y que va a servirnos en alguna manera lo que hacemos. Las buenas obras que hacemos, ¿por qué hacemos? Aparte de si no soy creyente, si no soy cristiano, ¿por qué hago buenas obras? Porque yo quiero presentar a Dios mis buenas obras como comprobación de que soy digno de recibir la salvación. Pero Dios dice, aún esto no es suficiente, ¿no? No acepta nuestras buenas obras, pero aún el bien que hacemos es con motivo egoísta. No es un motivo puro para la gloria de Dios. Pero así transformados como cristianos, nosotros reconocemos,
hacemos buenas obras, pero todo es como respuesta, todo fluye para dar gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. No siempre, obviamente todavía somos pecadores. Y por eso nosotros continuamos recordándonos que necesitamos la sangre de Cristo, necesitamos la muerte de Cristo. No sé si me explico, pero sí, tenemos en ese sentido la libertad de escoger el bien y el mal. Pero nosotros no hacemos esto en una manera salvífica. Esto no nos salva. Siempre es con motivo egoísta. Pero buena pregunta. Y cuando escogemos ya, así sea como de motivo egoísta, como dice, escogemos el camino correcto, ya, ya, dejando el pasado atrás, mucho. Aún así, estando ahí, no es el Espíritu Santo mismo de Dios el cual lleva la gloria, porque es Él obrando en nosotros. Porque si nosotros no estuviéramos con Cristo Jesús, pues, ¿dónde? Sí, el bien que cualquier persona hace es como consecuencia de que Dios está haciendo algo en ese momento. Aún si es que no soy cristiano y yo hago algo bueno, aún yo tengo malos motivos, entonces de nada me sirve esta buena obra. No me sirve. Pero puede tal vez tener un beneficio para otra persona y en ese sentido Dios obra. Dios obra aún o a pesar de mis malos motivos. ¿No? Dios todavía hace su voluntad aún teniendo yo malas motivaciones de hacerlo. Quiero comentar algo. Sí, y veo alguna manera donde el hermano quiere ir con este debate. Y Dios, como yo diría, como tal, nos da este libre albedrío. El libre albedrío no quita algo de la soberanía de Dios para dejarnos actuar. Siempre nos da esta opción, como vemos en la historia de Adán, a pesar de que Dios supo que hizo a Adán. ¿Dónde estaba Adán? Pero pregunto a Adán, ¿dónde estás? Nos da esta libertad de escoger y poder opinar también. No nos deja, como digo, un robot para manipular cada acción que vamos a hacer y así está detrás para decir que puede hacer eso, no puede hacer eso, porque nos crea con una facultad de poder elegir también, yo diría. Y eso que nos permite de alguna manera elegir el bien y el mal. Si vamos a decir que Dios actúa de tal o tal manera, no nos da facultad, entonces lo que dice la Biblia de alguna manera carece de plenitud de verdad, porque si no elijo ser de alguna manera, aceptar a Cristo como mi Salvador, entonces mi salvación depende totalmente de Dios. Si no salvo, no tengo culpa. Sino Dios mismo tiene la culpa, si no tengo esta facultad de decir que sí voy a aceptar a Cristo como mi único Salvador. Yo pienso que a pesar de que Él es soberano sobre todo, pero nos da un poquito de poder para elegir lo que queremos o no. Sí. Recién estábamos hablando de eso con los hermanos del Ministerio de Alabanza y surge, digamos así, una duda, porque la Biblia dice que somos salvos por la gracia de Dios, y si consideramos lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo, es Él quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, que en última instancia es Dios siempre el que obra para que nosotros podamos decidir acceder a la salvación. Que otro punto es lo que Pablo dijo, que estábamos muertos en delitos y pecados. Si estamos muertos, no podemos decidir elegir nada a menos que Dios nos dé la capacidad de elegir.
Y ahí la pregunta, y que fue la polémica que tuvimos con los hermanos de la alabanza. Entonces, bueno, si Dios es el que nos permite elegir y fuera de Él no podemos elegir, ahí viene también la pregunta que Frankie plantea. Entonces, ¿qué culpa tenemos los que deciden no elegir a Dios? A mí me viene a la mente el pasaje de Romanos que dice que Dios en su soberanía creó vasos de ira para ira y vasos de honra para honra, pero no sé si es una respuesta muy adecuada y esa es mi pregunta. Sí. No, Aló. un comentario. Sí. La verdad, yo también sí me he puesto a pensar bastante sobre este tema y yo creo que, personalmente yo creo que las dos realidades se dan en la Biblia. Por un lado, el tema de que Dios, por medio de, como bien dice Steven, por medio de su Santo Espíritu, o sea, permite y da esa posibilidad a las personas de elegir, porque la Biblia en varios pasajes, en múltiples pasajes, dice que se debe tener fe en Jesucristo para poder ser salvos. Entonces todos los que creen son salvos, pero esto no es un mérito de la persona, sino Dios mismo le ha dado esa capacidad, esa facultad. Entonces no podemos decir que es mérito mío, yo creí en Jesucristo y soy la bala, como decimos aquí. No, sino es algo que Dios mismo le ha dado esa facultad, esa potestad. Y esa es una realidad por un lado. Y por otro lado también veo que Dios también en su infinita soberanía también elige en ciertos casos y en ciertos momentos a personas como por ejemplo lo hizo con el faraón, eligió para él llevarse la gloria y hacer obras maravillosas en medio de su pueblo. Entonces también veo esa realidad. Entonces la verdad yo no creo que son incompatibles las dos, sino que las dos cosas suceden, porque en la Biblia las dos cosas suceden. Entonces ese es mi después de tanto luchar aquí. Sí. Sí, muchas gracias por esos comentarios. Eso se llama una paradoja, ¿no? Que hay dos verdades que parecen contradictorias, pero son dos verdades, siguen siendo verdades, aunque a nosotros no entendemos exactamente cómo puede Dios ser. Dios es soberano y permitió pecado. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser Dios en control de todo, totalmente soberano, y permitir que el pecado entrara al mundo sin ser el autor del pecado? Pero no es. La Biblia está claro. Dios no peca, nunca. Pero permitió el pecado con un propósito. Pero también otra realidad es que los hombres tienen responsabilidad por sus propias acciones, aunque Dios es soberano. Él está en control de todo, Él está gobernando todo. Y Dios sigue siendo soberano, aun cuando permitió pecado, pero los hombres tienen la responsabilidad. Ellos mismos son responsables por sus acciones. Entonces, son dos verdades que la Biblia enseña. Son difíciles de entender y aceptar, pero las dos están ahí, como dijo el hermano. Y es a veces este conflicto que nosotros tenemos que nos confunde bastante. Y bueno, creo que no solo pasa con esta verdad, sino también con el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios, pero sigue siendo un libro. Que Jesús era 100% Dios y era 100% humano. Son verdades que en nuestra mente no caben. O sea, esta no es la única que no va a caber en nuestra mente. Pero como estábamos viendo también en la otra clase, tenemos que estar convencidos de la santidad de Dios, primeramente para poder tener todo lo demás. Porque son verdades que en nuestra mente no caben. Creo que nosotros operamos muchas veces de una perspectiva que dice que el hombre en sí no es tan malo y que el hombre, si tiene la opción, puede elegir el bueno. Para mí esto no cabe con la palabra de Dios. Para mí no acepto, porque cada vez el hombre escoge lo que va a ser mejor para él mismo.
o lo que él quiere. No va a escoger lo que agrada a Dios, sin la obra de Dios en la vida de esta persona. Entonces nosotros creo que operamos de esta perspectiva, pero también otra que dice que, por ejemplo, si Dios está en control de todo y si es que Él gobierna todo y si es que nosotros somos predestinados, como dice en Efesios 1, para adopción como hijos, creo que esta verdad es como una amenaza para nosotros. Pero ¿cómo yo puedo tener un futuro predestinado? Yo no puedo decidir mi propio futuro. Pero qué injusto. Y así operamos de esta mentalidad pensando que el hombre va a tomar buenas decisiones si puede elegir. Pero yo creo que el hombre siempre va a elegir las malas decisiones y que también nosotros debemos cambiar nuestra perspectiva y pensar que si Dios, ¿quién es ese Dios que servimos? Es Dios todopoderoso, sí, pero es totalmente bueno y totalmente sabio. Entonces, si es que yo de verdad creo que Él siempre hace lo correcto y escoge lo mejor, ¿quién soy yo? ¿Por qué va a ser una amenaza para mi mentalidad que Dios gobierna todo? Aún en elegir mi futuro, Dios va a seguir siendo justo en esto. Y tampoco tengo yo el derecho, yo tengo el derecho de decir mi propio futuro a un Dios que me creó. Entonces creo que con estas perspectivas nosotros llegamos a esa dificultad de aceptar estas dos verdades. Porque no queremos la responsabilidad y no queremos que Dios sea soberano en cuanto a nuestro futuro. En el sentido general, sí, porque me da protección, pero en cuanto a mi futuro, no quiero, porque yo quiero hacer lo que yo quiero tomar mis propias decisiones, y básicamente somos productos de nuestra cultura, de este mundo que nos enseña que si nosotros no podemos decidir nuestro propio futuro, ¿de qué valor tiene esta vida? Pero nosotros sabemos que tiene todo el valor porque Dios, quien es todopoderoso, todo bueno, todo sabio, Él decidió que este sea mi futuro. Entonces nosotros tenemos estas dificultades ahí, pero hay muchas personas piadosas que tienen diferentes opiniones y está bien. Porque nosotros, creo que Jimmy nos enseñó, no sé, tal vez el siglo anterior, que hay diferentes como grados de doctrina, de importancia de doctrina. El primer grado lo que es más importante es el evangelio, ¿no? Tal vez segundo grado puede ser cosas como bautismo y otros también, por ejemplo, como este tema de nuestra responsabilidad por nuestros pecados con un Dios que puede no permitir o puede permitir el pecado. Temas más complejos. Exactamente. Yo creo que... Aló. Yo creo que es bueno siempre tener en cuenta las dos perspectivas que aparecen en la Biblia, porque si solo aceptamos una como la única realidad y verdad es bastante peligroso para la vida. Digo porque conozco casos de donde piensan que como somos ya elegidos por Dios, ya no importa cómo lleve mi vida, porque como soy elegido y ya soy salvo por Dios, yo puedo hacer bien o hacer mal, eso no importa, porque estoy elegido por Dios y la salvación está asegurada. Yo conozco casos así, Sí, y están convencidos de esa única doctrina y la verdad, pero la parte de la responsabilidad que también manda a Dios, también es una realidad que está en la Biblia, y dejar eso de lado y solo irnos por el otro es demasiado peligroso, exageradamente peligroso. Bueno, y como consideramos la semana pasada, en Primera de Juan nos da esas pruebas, ¿no? De examinar nuestra vida. Es más como para ayudarnos a permanecer y perseverar en la fe.
no para siempre causarnos dudar nuestra propia salvación, pero ayudarnos a seguir adelante en la fe. La prueba moral, estoy viviendo para Dios. Estoy amando a los hermanos, la prueba de amor, la prueba de la doctrina. Creo yo en Jesús, creo en el Evangelio. Entonces así tenemos estas. Y otro punto al respecto, y que es algo que en el libro que tenemos por la clase de Mateo, habla sobre el hecho de que Dios, siendo santo, si decide castigar a unos, no es injusto, porque todos somos culpables del pecado. Y que cuando decide salvar a unos, y el autor lo plantea de esta forma, más bien allí existe, digámoslo así, un cierto tipo de injusticia, en el sentido de que el castigo que nosotros merecíamos lo llevó a Jesús, que eso es lo realmente injusto. Y que el autor plantea entonces, no debemos preguntarnos por qué no salva a unos tales, sino por qué decidió salvarnos a nosotros y tuvo gracia para nosotros. Sí, exactamente. Gracias. Y es difícil a veces porque vemos, por ejemplo, mi abuela, ella falleció sin conocer a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no la salvó? No sé. Pero lo que yo sí sé y lo que nos ayuda en estos momentos de no saber es que Dios siempre va a elegir lo que va a darle a Él más gloria. Y como sus hijos, nosotros también queremos que Él tenga toda la gloria y toda la honra porque vemos cómo Él es. Él está revelado en su palabra como alguien digno de toda la gloria y la honra. Entonces, como sus hijos, reconociendo cuánto hizo por nosotros, también queremos su propia gloria. Entonces, así, si es que Dios no salvara a mi abuela, fue una manera para Él recibir más gloria, pues gloria a Dios. Que Él reciba la gloria en esto, siendo aún difícil de aceptar. Primero el hermano Alejandro, sí. Continúo. Digo, en este aspecto, el problema es las gracias comunes, si quiero decir. Porque si yo siendo elegido por Dios para ser hijo o siervo de Él, tengo las mismas gracias que una persona que no conoció a Dios y que Dios no ha elegido ser su hijo. Y digo, los dos, digo, yo teniendo esta conciencia de que soy salvo, eso para mí es una bendición, yo agradezco. Pero esta persona querida, que yo quería que también esta persona sea parte de este grupo y que no puede ser parte supuestamente porque Dios es soberano, Dios no quiere que lo haga eso. Es eso a veces un poco, digo, la frustración, porque nosotros queremos que todos los miembros de nuestra familia sean parte de eso, pero Dios no permitió. A quien sí la fe viene por oír de la palabra. Sí. Y nosotros tenemos este deber y a veces predicamos la palabra. Y esta persona, y tal vez Dios puso la rebeldía en su corazón. ¿A quién culpo en ese aspecto? ¿Esta persona o Dios quiere que haga así? ¿O y el problema del libre albedrío y la responsabilidad de Dios? Ese es un poco. Sí. Otro de los problemas que se da en la práctica, ya cuando uno se llega a creer solo en la primera parte de la elección de Dios, entonces lo que terminamos haciendo, y también he visto muchos casos que dicen, bueno, Dios elige quiénes van a ser salvos, entonces nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio. Y el apóstol Pablo mismo dice, ¿cómo conocerán si es que no hay quien les predique?
Entonces nos da esa responsabilidad el apóstol Pablo de ir y predicar. Y esa es la otra realidad que sin embargo dejamos de lado. No, si es que Dios mismo elige quién va a ser salvo, Él ya verá quién es salvo. Y me olvido de la obligación y responsabilidad que tengo de predicar al resto por vivir centrado solo en esa primera parte, en esa única realidad. Exacto. Bueno, y nosotros también, creo que para muchos se enfocan demasiado en estas verdades. Al final de todo, nosotros no sabemos quién Dios va a salvar y quién no va a salvar. Puede ser que en los últimos momentos de mi abuela, tal vez ella creyó, tal vez, yo no sé. En eso no puedo basar mi esperanza para esa persona, porque puede ser que la persona que es como la más cristiana de todas muere, pero está confiando en sus propias buenas obras y no en la sangre de Jesús. Esta persona va al infierno. Al final del día solo puedo saber la condición de mi alma, de mi corazón, no de nadie más. ¿Puedo ver fruto? Sí. Pero lo que me ayuda es recordar que Dios va a obrar en los que quiere obrar. Y es para Él saber. Porque tal vez en ese momento yo comparto el Evangelio y no veo nada, ninguna respuesta. Pero tal vez en 50 años va a aceptar. Nosotros tenemos una perspectiva muy limitada de la ahora. ¿Qué veo ahora en ese momento? Pero la realidad es que Dios tiene otra perspectiva, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda en los momentos de no entender. Pero como dije, hay otras personas muy sabias, muy piadosas que tienen otra perspectiva. Y no es como otro grado de importancia de doctrina. ¿Perdón? ¿Y ellos con su perspectiva están equivocados, no siguiendo la Biblia? Sí, pueden ser equivocadas estas personas, pueden ser. ¿Puedo estar yo equivocado? No creo, pero puedo. Pero eso no es de primer grado. El primer grado es, ¿creemos nosotros dos en el Evangelio? Así es. Tal vez tenemos diferentes interpretaciones. Por ejemplo, del bautismo. Es otro tema total. Yo creo que los que no bautizan así con inmersión están en pecado. No están obedeciendo la palabra de Dios como está expresado en la palabra de Dios. Tal vez están así, ponen agua solo sobre la cabeza y ya. Yo no creo que esto es la manera de bautizar a las personas. Y por eso tenemos diferentes iglesias, diferentes denominaciones. Pero creo que esta persona puede ser creyente, sí. Si está confiando en Jesucristo como el único Salvador, sí, absolutamente sí. Entonces, las cosas de primer grado, el Evangelio nos une en el Espíritu de Dios, porque somos hijos de Dios, porque creemos en el Evangelio de la palabra de Dios. Pero en esas otras cosas nos dividimos un poco para mantener un orden en la iglesia. Por eso. Una cualidad de las cuales Dios nos creó al ser humano es con la capacidad que tenemos todo ser humano de poder elegir. Una de las capacidades en el parecido a Dios mismo, porque Dios nos hizo a su semejanza, ¿no es cierto? Y desde el primer libro de la Biblia vemos un Dios que no aprisiona, no forza de alguna manera, sino da libertad, ¿no es cierto? Entonces esa misma libertad no le quita la soberanía o el control a Dios, sin embargo le hace un Dios de justo, compasivo, tierno, ¿no es cierto? Como dice el que se comió el pez. Jonás, como lo dice en el libro de Jonás, tú eres un Dios justo y compasivo. El darnos la libertad, cualidad es de Dios mismo, también característica, no quita la soberanía de Dios. Es más, también nos da, en parte diría tal vez, nos deja ver, apreciar su soberanía dándonos esa libertad. Y también nos da una responsabilidad dándonos esa libertad. Como dijo Pablito, dándonos la responsabilidad de poder dar a las buenas nuevas a los demás. Todo lo que está escrito en la Biblia es la verdad. Bueno,
terminar con esta ilustración y tenemos muy poco tiempo y muchas cosas que hacer, pero claro, pero voy a terminar con esta ilustración que escuché una vez. Yo estoy caminando en la calle y veo así en un almacén una bicicleta azul de cierta marca de venta y yo la compro la bicicleta y sabiendo que en unos días es el cumpleaños de mi hijo. Entonces yo regreso a casa y él todavía no sabe lo que quiere para su cumpleaños y digo, pero hijo, ¿qué tal una bicicleta? Sí, papi, una bicicleta, excelente, por favor, ya. Muy bien, unos días después, ¿qué tal esta marca? ¿Te gusta esta marca de bicicleta? Ay, sí, papi, sí, me encanta, me encanta. Muy bien, muy bien. ¿Pero qué color? Ay, no sé. ¿Pero qué de color azul? Sí, eso es lo que quiero, una bicicleta azul. Pero ya está guardada, ¿no? ¿Quién puso la idea, el deseo para esa bicicleta en la mente del hijo? El padre. Es una ilustración y obviamente hay dificultades con esa ilustración, pero nos ayuda un poco a ver que Dios no nos presiona, no nos obliga, nosotros no llegamos a ser cristianos diciendo no quiero. Poco a poco Dios va atrayéndonos, abriendo nuestro corazón a la verdad de su palabra. Es quien lo deja entrar. La vocecita podría escucharla, la voz que dice, me comparto con eso. La voz que puedo escuchar de la bicicleta, lo puedo escuchar claramente cuando lo dejo entrar en mi corazón, en mi vida, porque dijo, yo estoy a la puerta y toco, el que deja entrar en mi vida. En Juan 1:12, el que me acepta y recibe, es hijo de Dios, ¿no es cierto? Tiene que dejarme entrar para poder escuchar la voz, puedo abrir la puerta. Sin embargo, también hay libertad de un Dios soberano. Sí. Sí. Ahora, se me fue. Pero ¿quién toca al primero? Dios. Eso sí, Dios siempre hace la primera cosa, toma el primer paso, siempre. Ya, continuemos con los temas. Tema número 4, Dios está guardando su ira hasta redimir todos los suyos. Dios está guardando su ira hasta redimir todos los suyos. Entonces aquí está diciendo que no todos serán salvos. Aunque Él quiere que sean todos, pero no son todos en realidad. En el punto 4, más está hablando de que Dios no va a destruir toda la tierra hasta todos sus hijos ya lleguen al camino de Cristo. Dios va guardando su ira contra este mundo, contra Satanás y todos, hasta la última persona se convierta. Y hasta cuando dice que toda la palabra del Señor debe de ser dada a todas las criaturas de la tierra. Sí, correcto. Muy bien. Eso está durmiendo, Primero de Timoteo dice que Dios, 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres vean al conocimiento y se vuelvan a Dios, o sea, todos los hombres sean salvos. En 2 de Pedro 3:9 también dice lo mismo, por los cuales podemos decir que estamos esperando la venida de Cristo Jesús hace mucho tiempo, pero no, dice Dios tiene paciencia porque quiere que todos los hombres sean salvos, o sea, encierra a todos. Dios quiere que todos, o sea, ahí hay libertad, también vemos un Dios de libertad, ejemplo desde el primer libro de la Biblia, Génesis, característica de Dios es un Dios de libertad, que libera. Claro, pero en ese contexto, el contexto que escribe esto, llegamos a un entendimiento más profundo, pero no tenemos tiempo para considerar ese texto en ese momento, pero es un buen texto para conversar luego, ¿no? Porque eso sí vale la pena considerar
entender un poco más de lo que quiere decir ahí. Número 5, desastres naturales son unas advertencias del juicio que viene. Desastres naturales son unas advertencias del juicio que viene. Sí, todo lo que es como ese, que el clima está cambiando, está más, ¿cómo es ese global warming? Ajá, calentamiento global. Así, número 5, desastres naturales son unas advertencias, del juicio que viene. Número 6, Satanás ataca la perseverancia de la iglesia por persecución o por medio de persecución, enseñanzas falsas, riquezas, y placeres sensuales. Repito, Satanás ataca la perseverancia de la iglesia por medio de persecución, enseñanzas falsas, riquezas y placeres sensuales. Ya sabemos esto, ya vemos esto, ¿no? Y número 7, Jesús derrotará a los enemigos de la iglesia. Jesús derrotará los enemigos de la iglesia. Placeres sensuales. Ya, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a continuar con 4 aspectos más que vemos en el libro de Apocalipsis. 4 aspectos específicos que vemos en Apocalipsis. El primero es, vemos un trono. 4 aspectos de este libro. Vemos a Él quien está sentado en el trono. En capítulo 4, vamos al capítulo 4 y vamos a leer
versículos 2 y 3, la primera parte del versículo 3. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces vemos a alguien está sentado. Vemos también la escena alrededor del trono. Versículo 4 al 8 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces esto es lo que está pasando alrededor de ese trono. Vemos la majestad del Rey, vemos la majestad de Dios mismo. También vemos algo de lo que está pasando, lo que está sucediendo alrededor del trono en capítulo 5, 1 al 5, que dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pues vemos el poder del Rey. Vemos que Él es digno de toda la gloria. Nadie más en este mundo, solo Él. Y vemos que solo Él está sentado en el trono. Y solo Él es digno de nuestra adoración y de nuestra confianza. Vemos aquí específicamente un contraste de lo que va a suceder con Jesús y la realidad presente de Juan cuando escribió este libro con el Imperio Romano, ¿no? Había un rey, un emperador, pero no es digno, no tiene esta majestad, no es digno de abrir el libro. Entonces, el primer aspecto es el trono. El segundo es el juicio. El juicio. Vemos la naturaleza del juicio de Dios, que solo Él, que no tiene pecado, es digno de juzgar a este mundo. Solo Él que está sentado en el trono, el Cordero, solo Él puede juzgar, porque solo Él es digno, Él es perfecto, Él no tiene pecado. Pero vemos la certeza del juicio de Dios. En capítulo 11, versículo 18, dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, ciertamente el juicio de Dios vendrá sobre sus enemigos, sobre los que no temen su nombre,
los que no son los profetas o los santos, a estas personas, los que no son hijos de Dios, sobre ellos viene el juicio de Dios. Pero también hay una finalidad del juicio de Dios. Es seguro y ya con ese juicio ya se acaba toda la maldad. Ya termina, ya no existe más. No permite Dios que exista más la maldad en la tierra. En versículo 15 del mismo capítulo dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ya, Él ya todo está puesto bajo sus pies en este momento. Ya, nadie más puede ejercer ningún tipo de autoridad que no es suya. Solo Él tiene la autoridad en ese momento en adelante. Pero vemos también el horror del juicio de Dios. El horror del juicio de Dios. Vemos esto en capítulo 6, versículos 15 al 17. Dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es un tiempo de horror, de terror para esas personas. Y obviamente, sabiendo esto, nosotros tenemos una nueva motivación de evangelizar, ¿no? De compartir las buenas nuevas de Jesús con los que todavía no lo conocen. Pero vemos que también el juicio de Dios es correcto, es justo. Vemos esto en capítulo 11, versículos 16 al 19, que dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Los ancianos reconocían la justicia de Dios de castigar, de juzgar a los que no son de Él. Entonces es siempre correcto el juicio de Dios. Muy bien, entonces vemos el trono, vemos el juicio, vemos también el cordero. Vemos la persona del Cordero. Capítulo 5, versículos 6 al 8. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vemos el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús, inmolado, dice. Vemos también la obra del Cordero. Vemos esto en 5:9, el siguiente versículo. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Vemos por la sangre de Él somos redimidos, ¿no? También en 7
capítulo 9, versículo 9, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estaban adorando, ¿no?, al Cordero. Y luego también no vamos a leer, pero en el mismo capítulo de 14 al 17 habla de la obra del Cordero. ¿Qué hizo Él? Y el último aspecto es que vemos una ciudad. Pues vamos a leer, estamos en Apocalipsis 21. En esta ciudad vemos que es una ciudad de bendición, es la ciudad de Dios mismo, pero también es la ciudad del pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios va a habitar con Dios mismo. Vamos a leer 21, 1 al 3 y luego 22 al 27. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, igual como la promesa en el Antiguo Testamento, ¿no? Pasemos al versículo 22. Dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, esta es la promesa para nosotros. Esta es la esperanza del futuro que tenemos. Nosotros no solamente podemos decir que estar en el cielo ya es suficiente. Esto es todo. Morir, vamos al cielo y ya. No, porque hay más. Hay más. Hay una nueva tierra, hay un nuevo cielo. Dios mismo va a habitar con su pueblo en esa tierra, ¿no? Entonces, dice que no va a haber noche. Como nosotros tenemos oscuridad en la noche, que dice también en la Biblia que muchas malas cosas pasan en la noche, ¿no? Hay que tener miedo muchas veces cuando caminamos por una calle que está muy oscura, no hay mucha luz. Sí, hay que tener un poco de miedo y tenemos que siempre estar mirando, ¿no? ¿Qué va a pasar? No vamos a tener esa realidad allá. Vamos a tener paz completa y vamos a estar en la presencia de la gloria de Dios.